Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. ¿Cómo Pues mira, andamos? justo acabando de desayunar en el tiempo límite. Bueno, es que hoy me he conectado con tiempo porque todos estos días atrás era conectarme y me sacaba el programa. Tenía que volver a reiniciarlo todo. Digo, Ah, bueno, sí, qué raro. Vaya. sí, sí, voy a entrar hoy con tiempo para que no me pase. Bueno, a mí me pasa con algunos programas, por ejemplo, porque yo tengo un ordenador que ya empieza a estar un poco desactualizado y, Sí, por ejemplo, y es un Mac, no es un mal ordenador, pero con el Teams, que es el de sí. Microsoft, ya no me deja conectar. Me dice que Ah, no, no, que mi sistema operativo de Mac, que ya es muy viejo y que nada. Y intento actualizar el sistema operativo y Mac me dice tampoco, ¿no? que me compre uno nuevo. Esto desde luego es el... Pero bueno, ahora con lo del kit digital, que yo como soy autónomo, pues la verdad es que me han regalado un ordenador, con lo cual no puedo quejarme. Sí, sí. Bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? La verdad es que todo esto de informática, cuando esto avanza a paso agigantado, se queda uno Uf, atrás, pero en una semana, ¿eh? Esto es horroroso. sí, yo recuerdo hace, pues tampoco tanto, hace 10 15 años que trabajaba con una organización internacional y entonces nos reuníamos semanalmente los diferentes directores de captación de diversos países. Sí, Y se hacía a través de un micrófono, aquellos micrófonos que tenían como una especie de forma de araña, em, sí, que ahí hablaba todo el mundo y era caótico. Es decir, claro. mm, yo decía que sí a todo, pero no entendía nada de lo que decía la gente, ¿no? Y al final decía, pues sí, sí, me parece todo fenomenal y ya me diréis lo que hay que hacer, porque es que si no. Qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, ahora es que todo es rapidísimo. Sí, Y, no, no. Y yo creo que incluso con el COVID nos vino bien el confinamiento para que herramientas como esta pues se perfeccionasen y sí, descubriésemos sí, todo sí, este sí, mundo virtual, desde luego. sí, sí, desde luego. No, yo teletrabajo 100%, es decir, yo no me muevo Claro. de mi casa. No, Alguna vez no. que si tengo que visitar a algún cliente, sí, pero... Y la empresa donde estaba antes, que era una empresa de bueno, se llama Stock Crowd, igual os suena, que era un fundraising para el canal digital, un software, Ajá. era una empresa remota. Es decir, sí que al principio teníamos un despacho en Barcelona, pero luego, como un programador estaba en Madrid, todo no sé qué, otro en Galicia, al final dijimos, es que no tiene ningún sentido que Ya, ya. estemos gastando dinero en un despacho Al que no va nadie, ¿no? Porque no, ya no al que existe. vamos el 15%. Claro. Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues cada uno en su casa y sí que se hacían reuniones trimestrales y eso bueno, pues para vernos y hablar y tal, pero si yo quería algo, además ahora hay también, por ejemplo, canales de softwares de chat, Sí, que yo chateo con mi jefe de Inglaterra y con Estados Unidos en tiempo directo. Oye, me pasa esto. Nos vemos 5 minutos. Se enciende la cámara, se comenta y aire. sí, sí, no. Es tremendo el cambio que se ha producido en todo esto, desde Y, luego. y ya no hay conversas de pasillo, ya no hay cafés. Ya, sí, sí, Cosa que a todo mí eso. también me gusta, porque yo soy muy tiro fijo y vayamos a lo que hay que ir, que Sí, sí, sí. sí, sí, Algunas distracciones no sí, se han evitado, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿qué tal todo? Adán, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, ya preparados para otro jueves. Muy bien. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais vosotros con, con la formación? No hace falta ser Y, diplomático, ¿eh? no, no, yo por lo menos bien, ¿no? Pero precisamente por eso hacerla, ¿no? Por todo lo que se descubre, porque dentro de lo que pensábamos al principio, ¿no? De tener esos socios colaboradores, como le llamamos, pues vemos que es un campo muchísimo más amplio, con más rico y con muchísimas más posibilidades en todos los sentidos. A ver, estas formaciones que damos así, que son tan genéricas, es decir, claro, lo ideal siempre es casi casi tener un consultor para ti ¿No? que en tiempo real o sabiendo la casuística de cada organización pueda ayudar de verdad.
final cuando hacemos este tipo de formaciones, entre comillas, masivas, pero con muchas organizaciones diferentes, etc, 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 bueno, pues al final a mí me gustaría ayudar a todas, pero te tienes que limitar al final a dar Mm, un contenido y ayudar en lo que puedas, pero no se puede hacer gran cosa más que explicar la materia y ya está. ujú, Sí, Porque yo creo que es difícil adaptarlo a la realidad de cada sí, organización, ¿no? sí, Es verdad que sirve, ¿eh? No es por ser diplomático, pero sí que sirve porque te abre mucho la mente y te... Es verdad que en el momento de la hora y media en que estamos juntos, sí que es como eso, que te surgen muchas cosas para hacer, apuntamos muchas cosas que ya se puede hacer sobre lo que estamos haciendo, pero claro, cuando pasas hora y media hay tantas cosas que hacer que cuando, hasta que vuelves quizás a esta nueva formación de esta semana, no vuelves otra vez como a tener esa cosa ahí de hacer cosas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, es está complicado claro. ajustarlo, pero sí es útil. Y en este caso también muy práctica. Yo repasando un poco con la tarea y tal, lo del otro día sí que te da, o sea, sí que me pareció como algo, una dinámica, pues para poder empezar a hacer, en vez de, pues con algún donante que ya tengamos, sea igual no un gran donante, pero bueno, hacer esta cosa Pero del bueno, seguimiento, del correo, de la llamada, de que sepan que hay una persona dedicada, ¿eh? Bueno, creo que le da un toque serio, serio y a la vez transparente. A veces se nos olvida que tenemos, siempre estamos con la transparencia y la rendición de cuentas, pero bueno, hombre, hay que ser también, hacer todo eso también con las personas que nos hacen una donación, por muy pequeña que sea, ¿no? Y sí, lo sí. hacemos igual pues en la asamblea, lo hacemos en tal, pero bueno, hay otras maneras de hacerlo más como somos nosotros, además, como más familiares, más cercanas, que son serias a la vez y que eso sí que podemos ir haciéndolo. Entonces, bueno, útiles de verdad. Lo que pasa es que luego Bueno, aterrizarlo es complicado. sí, 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 sí. Mira, ayer precisamente con una compañera del sector que hace muchos años que nos conocemos, que había sido también directora de comunicación de Intermón y ha estado en muchísimas grandes, pues vino a comer aquí a donde vivo yo y estuvimos nada, comiendo. Y una de las cosas que comentamos es el tema de que, bueno, quizás ha pasado que los consultores en España durante muchos años yo creo que han quemado o hemos quemado un poco el sector ofreciendo siempre lo mismo. Estos planes estratégicos, tal, que al final, pues lo que necesita una organización es que alguien que sepa lo que hay que hacer y que sepa lo que se hace, entre, pero, es decir, se sumerja y entienda bien las casuísticas de verdad de lo que está pasando, porque hacer un plan estratégico o decirte X, Y, Z una vez al mes y tal, bueno, pues puede muchas veces no ser operativo y puede no ser realista, ¿no? Y una de las figuras que decíamos es que quizás algo que en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, que es mucho más habitual, que tiene una cultura de la captación de fondos mucho más desarrollada, la figura del interim management, es decir, un tío que viene y para liderar un proceso de cambio, un proceso de implantación de X, Y, Z, lo que sea, pues está unos meses, un año, viene y luego se va. Y ya te ha dejado todo, te ha liderado ese proceso de cambio de arriba abajo, pero casi, casi trabajando como un trabajador más. No hace falta que ujú, esté una jornada completa, ¿no? Pero, ostras, y muchas veces vemos esto, ¿no? Que quizás falta esta figura de alguien que realmente entre, esté ahí y conduzca, guíe y que sepa un poquito de todo, ¿no? Porque es que al final, claro, los consultores saben de una cosa, pero no saben de esto, no saben de lo demás. Y ese 360, ¿no? Esa trinchera que yo creo que hace falta, pues, pues para mí es Sí, importante. nos mm, pasa un poco también por ejemplo, otros procesos necesarios como calidad, ¿no? Que calidad que tiene plena, calidad plena o sellos de calidad o demás. Claro, te viene alguien, imagínate, de plena inclusión nacional, que claro, que igual no es que se dedique solo a eso, pero bueno, ha visitado centros más grandes, más pequeños, tal, y ya es como que da por hecho que tenemos que tener unas cosas que no tenemos, entonces esto porque no lo... Y claro, dices tú, sí, quiero hacerlo, pero a la hora de la verdad dices, ¿para qué me metería en estos jaleos? Porque Ya, no tenemos capacidad
para hacerlo, ¿no? Y al final, pues eso, estás con muchas cosas a la vez, sobre todo, bueno, entidades más pequeñas que igual... Sí, eh, bueno, por ejemplo, los sellos, ¿no? de Fundación Lealtad, etc. claro, Eh, Mm. yo siempre tengo una reflexión sobre esto y nunca lo he escondido. Yo creo que Fundación Lealtad no responde a la realidad del sector. Es decir, eh, ¿cuántas organizaciones hay acreditadas? ¿300? ¿Esto qué porcentaje del tercer sector representa? ¿Un, ya. un 0,1%? Si es que llega, es igual, un 1%. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De la lealtad o del sector? Entonces, quizás la reflexión debería ser al revés. No estás exigiendo demasiadas cosas, no te estás desactualizando, no tuviste demasiada ambición. Am, que no tengas el sello de lealtad no quiere decir que no hagas las cosas bien. Entonces, bueno, el tema de la calidad, de la compliance, de la transparencia, es otro, es otro melón importante, ¿eh? ¿Y qué tanto, bueno, no sé si lo vamos a hablar en algún momento de formación, qué tanto requieren o crees tú que los grandes donantes, pero ya podemos hablar de empresas, ya no donantes particulares, que no creo que igual se fijen tanto en eso, creo, ¿eh? Eh, Ujú. mm, Esto de los sellos, porque yo siempre creo que ojalá, mi mentalidad es que cada vez más lo que son papeles y sellos no dicen nada de la realidad de una entidad, creo, ¿eh? Creo, porque todos en el papel, bueno, pero no sé hasta qué punto, desde tu punto de vista, si las empresas se fijan en esto, o sea, realmente. O es más lo que vayas, lo que les cuentes, pues un poco lo que es la A ver, misión, cómo esté todo eso, o tiene que haber sellos. no es una pregunta fácil, ¿eh? Hay, por ejemplo, RSCs que te piden, sí o sí, que tengas ese sello. Es decir, si tú no estás acreditado con algún sistema de calidad, con alguna ISO, con algún, yo qué Mm. sé. Había otra organización que también te daba el sellito de calidad, pues ya directamente no entras. Otras, que es un factor, te da puntos, y otras que no. Entonces, una respuesta no te sé decir. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en cooperación internacional, que teníamos empresas que nos daban, al final nosotros no teníamos ningún sello de calidad, pero la rendición de cuentas que hacíamos era absolutamente tan transparente, porque, por ejemplo, nosotros construíamos escuelas y cuando yo pasaba lista a los trabajadores locales, gente rural, que no sabían ni escribir, firmaban con el dedo, ¿vale? Les poníamos en un tampón y ponían su dedo en la lista de asistencia de ese día. Y, claro, se lo enseñábamos a las empresas. Mira, aquí tienes la lista de este tío que vino de su cabaña en medio de la selva y vino y trabajó. Entonces, esto lo apreciaban mucho. Enseñábamos todo el circuito del dinero de arriba abajo. Am, a ver, yo creo que es un factor que en caso de desempate sí que puede ayudar. Ya. Mm. Ahora bien, si sois capaces de transmitir siempre esa transparencia en todos los procesos, protocolos, en el seguimiento del dinero, ¿no? En esa rendición de cuentas de impacto, etc. Bueno, yo creo que solo, de todas maneras, las grandes empresas, las grandes convocatorias te exigen un sello de calidad. Yo creo que ahora va más también hacia esos partenariados, ¿no? Este proyecto lo estoy haciendo con esta organización y aquí pues tienes un poquito más también de puntos o de, como lo quieras llamar, ¿no? Ostras, pues ya son dos organizaciones que han trabajado conjuntamente, estas sinergias que también buscan las empresas y las convocatorias, ¿no? Bueno, pues tenemos diversas organizaciones que se han juntado para hacer un proyecto y eso también les gusta. Ujú. No tengo respuesta para esto, Dan, es decir, Ya, 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 si se tiene bien y si no, te diría que también. Al final, ya. si somos capaces de realmente enseñar lo que se hace con absoluta transparencia, yo creo que Ujú. no debería haber problema. También sí que he hecho, y esto es un comentario personal, ¿no? Esto no es veritus, sí que he hecho en falta un poquito cierta reivindicación por parte del tercer sector de decir, oye, sí, esto está muy bien, pero es que no responde a la realidad de muchísimas de nosotros. Es decir, nosotros hacemos las cosas bien y otras que lo tienen, probablemente, si escarbamos un poquito, porque yo he pasado auditorías que, que tela. Es decir, que dices, ¿cómo demonios ha pasado esto en una auditoría? Pero bueno, y Ujú. tenía el sello de calidad y lo que quieras, y ISOs y demás. Así que y no voy a decir nombres, que queda muy mal.
Bueno, vamos allá. Son las 11:10. Si os parece, saludo al resto de participantes. Buenos días y bienvenidos a esta cuarta sesión sobre grandes donantes, herencias y legados. Como siempre, si tenéis cualquier cosa respecto a la sesión anterior que queráis comentar, pues adelante. Y si no, paso a compartiros el contenido de esta sesión, que es bastante interesante. La semana pasada estuvimos hablando de cómo cualificar, etc, etc, y esta semana ya pasamos a la estrategia y la comunicación con grandes donantes. Y esto sirve igual para personas que tengamos en nuestro programa de herencias, ¿vale? Es decir, una persona que hayamos identificado como un potencial legatario, también podemos utilizar esta estrategia comunicativa, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, siempre tenemos en mente esa personalización que buscamos. Vale, dicho esto, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Vale, vale. Bueno, pues vamos allá. Otra vez, ¿vale? La estructura, no me entretengo. Vamos a repasar un poquito, esto sí que me interesa siempre repasarlo, ese pipeline que tenemos desde captación hasta herencias y legados. Y hoy, a final de esta sesión, hablaremos de un concepto que es el transformational giving, que nosotros llamamos, que son esos donativos transformadores. A ver, aquí me están comentando algo, un segundito, con el chat. No os preocupéis, vais a tener las sesiones grabadas, si se está grabando, y las podéis consultar cuando queráis, ¿vale? Entonces, hoy hablaremos también de estos transformational giving, que son estas donaciones, generalmente de grandes donantes, con un potencial muy alto para ser legatarios, que van destinadas generalmente a un proyecto muy concreto y que son cifras altas, ¿vale? Muy altas. Son grandes donantes que hemos trabajado, yo os diría que muy aparte del resto de grandes donantes, porque requieren una atención exquisita y una comunicación y una estrategia comunicativa muy personalizada, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¿Por qué no se cambia? Como siempre, si me queréis interrumpir, a ver, hay otro chat, voy a poner aquí, porque sí, voy viendo lo que se está diciendo. Un segundito. Vale, Coronada que tiene que irse. Vale, Coronada, no hay ningún problema. Venga, vamos allá. Vale, recordad que habíamos comentado que tras la cualificación tenemos una cartera de donantes segmentada, con diferentes pisos, con diferentes niveles. Nivel A, nivel B, nivel C. Estos niveles se los otorgamos en base a diversas métricas y a esa mezcla de ciencia y arte, en función de la capacidad económica, en función de la trayectoria que han tenido con nosotros, de todo el dinero que han dado, de la facilidad que tenemos para contactar con ellos, etc, etc, etc. Recordad que un donante cualificado es aquel donante que quiere, que le hemos preguntado directamente si quiere tener una relación más personalizada. ¿De acuerdo? Somos sus referentes de filantropía para entendernos, sus asesores de solidaridad y sabemos, grosso modo, sus intereses, qué le interesa a nuestra causa, esas motivaciones, por qué empezó a donar a nuestra causa. Y tenemos el canal de comunicación. Estos tres pilares son muy importantes para cualificar. Una vez tenemos esta información, pues podemos pasar a considerarlos cualificados. Recordad que es algo siempre con vida. Pueden entrar nuevos donantes que no teníamos en nuestra base de datos y les podemos pasar al programa de grandes donantes. Otros pueden bajar porque no dan, etc, etc, etc. Entonces, una vez tenemos estos donantes cualificados, les vamos a otorgar un peso. Un peso, ¿por qué? Recordad siempre lo que os explico, el retorno a la inversión. Hay que saber muy bien dónde apuntamos, ¿vale? Y dónde destinamos el máximo de esfuerzos. Y siempre vamos a destinar el máximo de esfuerzos a aquellos donantes que tengan más capacidad económica, que creemos que tienen más potencial a corto, medio y largo plazo. No es un trabajo fácil, pero nosotros consideramos que es imprescindible. A nivel de porcentajes, estos tiers, estos niveles, después de muchos años de trabajar, nosotros hemos visto que estos más importantes, que sería el nivel A, corresponden más o menos a un 10% de nuestra cartera de grandes donantes. El nivel B, un 25%, y el nivel C, un 65%. Y como veis, vamos a dedicarle un tiempo diferente a cada uno de ellos. 50% al tier A, a nivel A, un 30% al B y un 20% al C. Como veis, cada uno tiene
unas diferentes estrategias y un diferente mensaje. En algunos casos, el nivel C, que es el más bajo, incluso se puede hacer comunicaciones masivas. Respecto a esto, nosotros siempre recomendamos que no se saque a los grandes donantes de las comunicaciones habituales, ¿de acuerdo? Que no se saquen de mailings, newsletters, etc., pero sí de campañas, por ejemplo, de aumento de cuotas de telemarketing, ¿vale? O de otras campañas masivas. Para estos casos en los que se va a pedir dinero, tiene que haber una petición expresa por parte del responsable de grandes donantes. ¿De acuerdo? Siempre tiene que ser personalizado. Como veis, un poquito, ¿qué resultados se esperan de estos segmentos? De los donantes de nivel A, pues donaciones altas. Nuestro objetivo es retenerles y buscar, aquí no lo pone, buscar esos transformational gifts que os he comentado. Lo veremos más adelante. En el caso del B, buscamos siempre también pues, que hagan donaciones que les puedan subir al nivel A. Fijaros aquí que uno de los objetivos que siempre ponemos es la retención, esa fidelización. Un programa de grandes donantes tiene que tener en mente no solo aumentar donativos, sino retener. ¿Vale? Los programas de donantes medios, por ejemplo, nosotros consideramos que tienen unos objetivos un poquito diferentes. Que sobre todo es no perder, que sería también retener, e intentar traspasar el máximo posible a grandes donantes. Los programas de donantes medios son un poquito más complejos, tienen una psicología diferente. Os explico por qué también os puede ser de ayuda. Un donante de nivel medio, pues probablemente dé a diferentes organizaciones, va a ser más difícil convencerle. La identificación de los donantes con más potencial puede ser complejo, porque podemos tener muchos que den una misma cantidad y ahí hay un trabajo un poquito más de picar piedra y descubrir esa potencialidad. Perdón, ¿oís las obras? ¿No? Es que tengo obras, vale. Yo sí que las oigo. Bueno, ya está. Y como os decía, un programa de donantes medios pues tiene un poquito otros objetivos. Vamos a seguir. Esto lo hablamos el otro día, ¿vale? Fijar un objetivo económico para cada donante. Es un trabajo, pues también, mezcla de arte y... Dime, Adán. Un momento, antes de que... Ay, ¿me oyes? Sí, se me oye. Antes de que pases, que estaba esperando para que acabases esa pantalla. Dices de los grandes, digamos, del escalafón A, que no Ujú. los saquemos, que recomendáis no sacarlos de las grandes comunicaciones tipo, o sea, del mailing general, que puede ser de información A general. Yo menos, a pregunto, menos que lo verbalicen y digan, no, yo solo quiero vale. ahora. Correcto. Eso iba a preguntar. Y ese mail, por ejemplo, claro, Ujú, es que como venimos de trabajar un poco el tema de la carta y la encuesta, yo me pregunto, ujú, claro, igual en la encuesta o en ujú, las preguntas que hemos hablado con él ya nos ha dado respuestas para mandarle o no este tipo de información. correcto. Pero en Ujú, caso de que no tengamos una respuesta concreta sobre esto, ¿la ujú, buscaríamos primero o se lo enviamos? Pero imagínate que ese mail en general va desde un correo que no es el de la persona que le hemos dicho, o sea, su ujú. contacto, su referente. Entonces, claro, es un poco contradictorio, ¿no? Casi tendría que hacerle yo llegar, o sea, como referente, ese mismo mail, no que le Sí. llegase de otra cuenta corporativa. Sí, es decir, aquí puedes optar por diferentes cosas. Lo primero, saber si el donante quiere recibir esas comunicaciones, ¿vale? Yo siempre recomiendo las llamadas. Las llamadas van muy bien para preguntar, conocer, etc. ¿Vale? Si dice sí, lo que podemos decir fácilmente es, mira, pues te van a llegar a través de este correo, ¿vale? Si consideras que te está llegando demasiado correo o quieres que te lo envíe yo, te lo envío yo directamente, ¿vale? Entonces, tenemos organizaciones que lo que hacen es que ya conocen al responsable de filantropía, a esta persona, y Ujú. saben que les llegará a diferentes canales y no hay ningún problema. Otras no, Vale, otras que no, todo, incluso lo masivo, para entendernos, lo envío yo desde mi correo personal, ¿vale? Para que vale, sí, vale. siempre haya un único interlocutor. ¿Mm? Eso al final, por ejemplo, con un tier C es un poquito menos relevante, ¿vale? Si hay diferentes canales o diferentes remitentes para entendernos, pero sí. En este proceso de conocer al donante, yo siempre digo, la llamada es crucial. Llamar y conocer y preguntar sin ningún tipo de problemas. La penúltima formación, la de la semana que viene o la otra, ya no lo recuerdo, os enseñaremos una metodología para hablar con los donantes, ¿vale? Súper... Vale. Y ahora veréis que nos da una visión muy diferente de lo que
estamos acostumbrados a ser aquí en cuanto a la relación que generamos con los donantes. Sí, además yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho la comunicación en general, entonces de Mm, hecho llevo esta parte en la entidad, pero creo ujú, que al final yo creo que es desde mi punto de vista lo que más necesitamos por ese miedo, vamos a llamarlo así, barreras de cómo afrontar todos estos temas y demás que uno se pone a sí mismo a la hora de comunicarse, porque es un tema pues que se quita un poco esta cosa de lo de pedir, que vea, estáis pidiendo, todos pidiendo. Bueno, pues cómo hacerlo de una manera que es pedir, porque al final, bueno, es pedir, pero bueno, es establecer relaciones, va mucho más allá, ¿no? Es una cosa que... Entonces, bueno, sí que esta parte de comunicación y esto que dices de cómo hacerlo, pues para sentirnos nosotros como que lo estamos haciendo bien, ¿no? Como desde una tranquilidad de, jolín, pues lo estamos haciendo bien independientemente de que tenga unos resultados, pero mm, como que ya tienes una forma de hacerlo que ujú. llevándola a tu terreno, pues digas tú, pues lo estoy haciendo bien. Pues has resumido un poquito lo que va a ser esta metodología, ¿vale? Se llama Permission-Based Tasking. Ya lo veréis, es una manera de controlar, vehicular las conversas, pero de una manera transparente y de una manera súper educada, afable y natural. Cuesta al principio, lo veréis, porque es algo también que viene mucho de la cultura americana y claro, los guiones que nosotros preparamos pues son muy, muy americanos. Entonces, una de las cosas que yo digo es siempre intentad hacer lo mismo pero con vuestra propia voz. Y lo que siempre comparto yo es pues esta metodología, utilizarla en vuestro día a día sin informar, sin decir que lo estáis haciendo con vuestros compañeros de trabajo. Y ya veréis cómo los resultados son, es que no tiene, es alucinante cuando empiezas a hacerlo así. Yo no lo hago, porque no es que me cueste, pero no, porque no lo necesito, pero si tengo que hacerlo, lo hago. Y el objetivo y el resultado cambian mucho según lo que utilices. Voy a seguir un poquito. Esto, pues, súper importante, ¿no? Los objetivos económicos. Revisamos el historial del donante. Determinamos la capacidad de colaborar para el año. Esto se hace, pues, a través de estas conversas, de este proceso de averiguar y de preguntar. Una de las cosas que pedimos a las organizaciones es que se pregunte al donante, oye, ¿y este año te gustaría colaborar con este proyecto? O mira, tengo este proyecto, esta necesidad. ¿Crees que podrías colaborar o hacer una donación? El donante quiere colaborar. O sea, el donante cree en la causa. Si no, no daría dinero. ¿Vale? Entonces, démosle la vuelta a este miedo a pedir. Objetivo inspiracional. Esto es un poco complejo de que se entienda aquí. El objetivo inspiracional es, digamos, la carta de los Reyes Magos, ¿vale? Si tenemos un donante que nos da 5 y tenemos un proyecto, recordad que siempre pedimos en base también a nuestras necesidades. Una de las cosas que tiene que saber una organización es para qué necesitan dinero, ¿vale? Si tengo un proyecto de equipamiento y yo sé que tengo un donante que da para equipamiento, tengo que saber mis necesidades de equipamiento, el coste económico y le voy a pedir para eso. Esa equivalencia, esa transparencia es imprescindible. El objetivo inspiracional es, bueno, pues yo tengo un presupuesto de 6 para ese proyecto, igual me lanzo y le voy a pedir un poquito más, ¿vale? Es una carta a los Reyes Magos. En otros puede ser, no tiene por qué ser un donativo. En otros puede ser, pues, que se haga patrono, por ejemplo, porque hemos descubierto que tiene muchos intereses y podría ser un buen patrono porque tiene conexiones, etc. Pues esto también podría ser un objetivo inspiracional. ¿Qué más? Hacemos una previsión mensual de cuándo se realizará la donación. Súper importante. Tenéis que saber esos patrones de donación. ¿Vale? ¿Cuándo dan? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hostia, el donante dio el año pasado en septiembre 3.000, estoy en noviembre y no ha dado. Y no me di cuenta y no preparé nada para septiembre, cuando debería haberlo hecho, porque siempre da en septiembre. Estas cosas no pueden fallar. Siempre tenéis que tener alerta, un mínimo a 90 días de antelación, cuando se dan esos donativos para poder preparar una estrategia para ello. Si hay que pedir, si no hay que pedir, hay que preparar el terreno, ¿vale? Para que la donación tenga... Y si no dan, y si no dan, pero hemos trabajado bien, se puede llamar. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Puedo ayudarte en algo? Normalmente haces la donación en septiembre. ¿Cómo es que este año no? ¿Vale? Y se pregunta. No hay miedo.
¿vale? Esto cuesta, pero es uno de nuestros mensajes. ¿Qué más? Crea un plan estratégico individualizado para cada donante. Ahora veis un poquito cómo se plasma esto. Cada donante tiene que tener su propio plan individualizado de comunicación. ¿Esto cómo se hace? Ahora lo vamos a ver. El objetivo, y esto siempre os lo digo, no es que le enviemos cosas al donante que creemos que le interesan, sino enviarle cosas que de verdad le interesan. Las comunicaciones de las entidades sin ánimo de lucro siempre hemos tendido a enviar lo que consideramos nosotros que es interesante, no lo que el donante cree que es interesante, ¿vale? Esas memorias, esos informes, etc. Bueno, pues todos sabemos que hay que hacerlas, pero muchas veces no se leen. A veces es mucho más impactante un vídeo, un WhatsApp, un testimonio que va a llegar de otra manera, y aquí introduzco el tema emocional en el proceso de donación, que no un informe. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar ese mix. Esa estrategia va a acabar con ese objetivo, con esa donación. Por lo tanto, tenemos que crear esa relación orgánica, ¿vale? Para llegar a esa donación. ¿Qué quiere decir una relación orgánica? Si yo sé que es importante transmitir el impacto, pero también las causas de la problemática que estamos trabajando. Si sé que es importante enseñar cómo van los proyectos, visitas sobre terreno, vídeos, etc, etc, etc. Vamos a construir un relato que nos lleve de manera orgánica a que cuando tengamos que pedir, el donante sepa todo lo que hay que hacer. Ya entienda, sepa del proyecto, sepa de la necesidad, conozca lo que está pasando de verdad y sea mucho más sencillo y mucho más orgánico, y hago de nuevo hincapié en esta palabra, pedirle de manera natural. Ya sabes cómo funciona, has visto los beneficiarios, has visto las causas, los problemas, y ahora tenemos una necesidad. Y te pido que me ayudes con esto. Así de sencillo. Fijaros, esto es cómo teóricamente tiene que quedar un plan de comunicación. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos a José García y a María López. Cada uno pues, tiene sus intereses, ¿vale? Imaginamos que colaboran para dos organizaciones diferentes. Tenemos a José que bueno, pues, colabora en cooperación internacional, ¿vale? Y su medio de comunicación es el email. Nos hemos puesto un objetivo de 5.000. Así es como tenemos que preparar esa estrategia de comunicación. Enviaremos un informe, ¿vale? Esto se puede hacer de 1.000 maneras diferentes. Al final, cada uno de nosotros va a intentar encontrar esa manera de crear esa estrategia. Un informe sobre el proyecto. Memorándum interno. Memorándum interno, ¿qué es? Pues puede ser perfectamente, oye, mira, cuando nos comunicamos con otros departamentos, pues me acaban de transmitir cómo está evolucionando el proyecto. Pues coges y se lo envías a José para que vea en tiempo real qué está pasando, ¿vale? Es bueno. Es un punto de contacto fresco que le va a dar información y se va a sentir, ostras, mira, me están informando de lo que está pasando desde dentro, ¿vale? Podemos invitarle a un evento. Podemos enviar una carta de los usuarios. Oye, José, sé que colaboras, muchísimas gracias, ¿vale? Pam, 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 pam. Felicitar los cumpleaños. Para nosotros es muy importante. Puede parecer una tontería, pero felicitar los cumpleaños, bueno, te da ese toque de proximidad y de me estoy preocupando por ti, ¿vale? Te tengo en mente y que pases muy buen día, ¿vale? Invitación a una reunión con la dirección de proyectos. Fijaros que poco a poco vamos creando, ¿vale? Esa estructura, ¿no? Hemos enviado el informe, hemos enviado ese memorándum interno, le hemos invitado a un evento, ha recibido una carta, un testimonio de los beneficiarios, de los usuarios, se ha reunido con la dirección de proyectos, en esa reunión, pues lógicamente le hemos explicado de arriba abajo cómo funciona y llega el momento de la petición. José ya entiende, ya sabe qué está pasando, cuál es la problemática, etc, etc, etc. Y le vamos a pedir. Vamos a dar por hecho que hay una donación. Evidentemente le vamos a agradecer, ¿vale? Luego trabajaremos el tema del agradecimiento y veréis que hay siempre en la relación de los donantes como dos niveles, un ciclo constante, ¿vale? Que pasa desde la información, sensibilización, petición, rendición de cuentas. Y eso es muy importante.
Agradecimiento, siempre se tiene que agradecer. Una de las cosas que nosotros intentamos, pero a veces cuesta porque es muy difícil a nivel de dato, de conciliación bancaria, sobre todo las entidades que no tienen un CRM directamente vinculado a finanzas, a la contabilidad, que en cuanto hay un donativo que no esperamos, es decir, no el típico donativo mensual, sino, ostras, algo extraordinario, en 24 o 48 horas se haga un agradecimiento personal, ¿vale? Esto cuesta, ¿por qué? Porque te obliga a estar cada día mirando la cuenta bancaria si no lo tienes automatizado. Pero si se puede hacer de alguna manera, si puede haber estas alarmas, pues genial, ¿vale? Porque ese agradecimiento rápido, inmediato, también, y esto un poquito, Dan, con lo que tú comentabas inicialmente de la transparencia, también da una imagen de, ostras, esta organización está ahí, siempre sabe lo que está pasando en todo momento, ¿no? ¿Qué más? Videollamada, informe personalizado, con posible petición especial. Se puede pedir varias veces al año, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si hemos hablado, si el donante se muestra, digamos, disponible para hacer más donaciones, hay que hacerlo. Invitación, Navidad, bla, bla, bla. Como veis un poquito, con María, el proceso es lo mismo. En este caso, fijaros que hay mucho más contacto personal, ¿vale? Hay mucha más visita one to one, mucho más cara a cara. Una comida, una visita, informe, evento, etc, etc, etc. Esto nos va a llevar a lo que os decía antes de estos transformational gifts, estos grandes donativos, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de uno casi casi ya a este nivel. La exigencia es mucho más alta. María sería un tier A y José sería un tier B. ¿Mm? Y por tanto le dedicaríamos un tiempo diferente a cada uno de ellos. Fijaros que en el caso de María hemos respetado mucho ese medio de comunicación. Lo quiere todo en persona. Así que la relación se establece en persona. Va a seguir. ¿Alguna duda? Ah, sí, Adán. Perdón, que no quiero tampoco No, 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 adelante, monopolizar adelante. el debate. Me parece súper interesante y también para hacer autocrítica esto que dices, bueno, por supuesto el tema de esa parte más emocional de la felicitación del cumpleaños o bueno, al final tratar a los donantes como lo que son, personas. Quiero decir que al final a nosotros también nos gustan que de vez en cuando alguien se acuerde de nosotros después de estar igual años trabajando con ellos a su lado y que te digan algo que no sea solamente de trabajo. Entonces, bueno, entiendo que esto no es habitual y que por lo tanto creo que eso dice mucho. Y luego, en plan autocrítica, creo que hemos considerado este tipo desde las entidades, o por lo menos lo que yo conozco, hemos considerado estos temas tan serios y tan relevantes que nos hemos olvidado de las personas a las que apoyamos. Es decir, nosotros pedimos fondos para las personas a las que apoyamos, no para nosotros. Por lo tanto, son ellos los que tienen que ser, digamos, también protagonistas en toda esta fase de captación de fondos o de grandes donantes y a veces los apartamos. Esto es una especie de autocrítica, es decir, no los utilizamos, entiéndaseme bien, como deberíamos, porque incluso, quiero decir, que esa parte emocional también la ganaríamos cuando sean ellos los que hablen, los que pues tengan un gesto, que puedan asistir a alguno de esos encuentros o de esas reuniones. Pongo como ejemplo que nosotros, creo que hablé de bueno, de una de las últimas donaciones que hemos tenido a través de un proyecto de una empresa de la zona. La primera, no sé, sí, creo que la primera reunión que hicimos, nuestro contacto no era digamos, un alto directivo, pero sí era un responsable de comunicación y de alguna cosa más. Nos reunimos con él y nos acompañó una persona con discapacidad, que en ese momento además no era miembro de la junta directiva, ahora sí lo es, porque se incorporó a la junta directiva a los pocos meses, pero yo me sentí, estábamos la gerente, Antonio, en este caso, la persona que sabe, y yo me sentí mucho más realizado cuando salí. No sabía cuál iba a ser el resultado, todavía y tenía que pasar un montón de fases, tenía que ir, es una empresa que tiene sede en Madrid, por lo tanto tenía que ir a Madrid, o sea, no sabíamos, pero el hecho de que allí estuviese la persona, de que hubiese intervenido, de que hubiese hablado de esto y de otras muchas cosas, porque en realidad lo preparamos un poco entre todos, pero allí la naturalidad era lo que mandaba.
Y creo que le aportó valor y le aportó transparencia y le aportó verdad y sobre todo la verdad de por qué buscamos fondos o para quién buscamos fondos, ¿no? Y sí me parece muy relevante todo esto que dices porque a veces se nos olvida que hay temas como que dejamos muy serios para nosotros y no incorporamos como debemos a las personas a las que apoyamos. Uf, menudo tema. Te comento un par de cosillas, incluso casi una anécdota personal. Cuando yo trabajaba en cooperación internacional, en un momento me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo en el despacho, porque empecé pues lo típico, a focalizar demasiado en presupuestos, ejecución de proyectos, buscar fondos, etc, 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 etc. Ostras, recuerdo que fue un año y digo, es que no he salido a ver cómo está la gente. Me he encerrado durante un montón de tiempo a hacer un ordenador, ordenador, ordenador. Ostras, vuelves a despertar, ¿no? Como directivo, cuando vuelves a conectar con aquello que fue por lo que empezaste a trabajar. Y en segundo lugar, y aquí Ricardo quizás también lo conoce, am, la Fundación Catalana Síndrome de Down tiene una revista y tiene todo un departamento en el que son las propias personas con síndrome de Down que lo gestionan, que lo lideran, que emiten sus propios argumentos, sus propios juicios de valor, etc., etc., etc. Y si su opinión no es decir, si los proyectos que presentas, si la línea de comunicación, si cualquier cosa que se haga no está alineada con lo que ellos consideran, no va adelante. Entonces, esto es también una manera de trabajar súper interesante en el que los usuarios barra beneficiarios tienen que tener voz. Ricardo, no sé si conoces un poquito el proyecto. Os lo pasaré, porque ahora no recuerdo, además tiene una revista propia. Yo fui el director de marketing, comunicación y fundraising durante casi un año y tengo que volver a buscar en la memoria cómo se llamaba la revista, pero incluso tenía una asamblea de derechos humanos en los que debatían, ¿no? Sobre sus propios derechos, juicios, prejuicios, etc, etc, etc. Así que lo que has comentado da mucho, ¿eh? Porque también yo creo que los donantes, ah, esas cosas se sienten, ¿no? Esa desvinculación que puede llegar a tener una dirección o un equipo de gestión con su grupo de intervención, con sus beneficiarios, pues a veces puede palparse esa distancia, esa, ¿no?, desconexión que puede existir. No, yo creo que todo lo que dices, perdón, todo lo que dices Mm, de esa parte de opinar más, de incorporarlos, o sea, yo eso creo que ya es una realidad, por lo menos en mm, nuestra entidad, y, o sea, grupos de participación, esas asambleas de las que hablas, donde se reúnen con la dirección, mm, proponen, critican, aportan, todo eso es una realidad. Eso antes yo creo que, bueno, ha habido un avance, claro, en todo esto, ¿no? mm, Tanto a nivel autonómico también, ya que para pertenecer a Plena Inclusión, bueno, pues la voz de las personas se escucha pero sí que es cierto que creo que hay pues como alguna cosilla que todavía estamos dejando a los mandos, que está muy bien, pero que es fácil incorporarlo y que ya no es como una crítica de no lo hacen con nosotros, no, es casi más de si lo hiciesen con nosotros, creo que el resultado sería mejor. Es decir, es como que aporta verdad, en este caso, a pedir a captación de fondos o a ir a visitar empresas o conseguir grandes donantes. Creo que le aporta valor y realidad. Y a veces tenemos pues un poco de miedo a que se nos vaya un poco la reunión de madre, que si igual pierde ser... No, no, yo mm, vamos, creo que la apuesta tiene que ser otra, ¿no? Y en el momento concreto de cada plan que tengas, es verdad que, oye, pues está muy bien esto de un plan para cada donante y va a haber muchos momentos a lo largo de un año en que poder incorporar a las personas en ese plan, ¿no? Creo que es mm. fundamental, fundamental. Genial. Voy a seguir, ¿vale?
Am, Aquí lo que voy a explicar un poquito es sobre lo que nosotros llamamos puntos de contacto, ¿vale? Que es un poquito los contenidos comunicativos que sugerimos que se envíen. Hay de muchos tipos. Podemos enviar o comunicarnos explicando el problema o necesidad que tenemos. La rendición de cuentas, el impacto. Recuerda que siempre el impacto para mí es bastante obsesivo. El impacto no es el resultado, ¿vale? Siempre dar una vuelta al impacto real que, que estamos trabajando. Conexión personal. La conexión personal es cuando ha habido un encuentro mucho más significativo con un donante. Agradecimiento, peticiones, informes de impacto de proyectos, historias de transformación. Nosotros las historias de transformación las llamamos historias de vida, donde un usuario o un beneficiario explica cómo le ha cambiado la vida el proyecto, de acuerdo a un memorándum interno. Experto en materia de validación externa, pues, por ejemplo, si recibimos un premio. Anécdotas. Anécdotas es algo tan simple como si sabemos que a un donante le interesa la bicicleta, porque un día en una conversa nos lo ha explicado, pues, y pasamos por delante de una tienda de bicis, mira, he visto esta bici. ¿Vale? Es una tontería, pero a veces esto da ese punto de más en esa relación personal que buscamos. El ciclo de la comunicación. Esto para nosotros es clave. ¿Me disculpáis un segundo? ¿Os molesta? ¿Un poco los auriculares? Vale. Espera, voy a poner los auriculares porque... Partimos de la base de la identificación de los intereses y empezamos a construir esa relación. A partir de aquí, fijaros que hay como dos niveles. Los niveles en el que nos vamos a comunicar con ese donante, le presentaremos una necesidad, necesitamos esto, la hemos identificado internamente y se la vamos a transmitir. Le vamos a invitar a participar en la solución. Tenemos que decirle, oye, la solución es tanto dinero o la solución es esto y demás. Siempre con las equivalencias. Con tu dinero puedes conseguir esto, esto, esto y aquello. Se lo vamos a pedir. Vamos a dar por hecho de que nos hace la donación. Y a partir de aquí entramos en el ciclo que nosotros llamamos de stewardship, que básicamente es rendición de cuentas. Vamos a informar del impacto que ha habido. ¿De qué manera? Pues con diferentes touch points. Estos touch points pueden ser un informe de rendición de cuentas, puede ser un testimonio, puede ser una historia de vida, puede ser una visita al proyecto. Vamos a seguir ese ciclo en el que informamos, etc, 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 y vamos a volver al cabo de X tiempo, una vez pasado este ciclo en el que ya hemos informado de ese impacto que ha tenido, a volver a la necesidad, a invitar a participar en la solución y a pedir. Es un ciclo constante. El donante siempre le vamos a pedir. Por algo es donante, ¿vale? Evidentemente lo vamos a hacer de manera pues personalizada y vamos a tener que saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Podemos fidelizarlo de muchísimas maneras. Pero es importante que tengamos siempre este ciclo de información, petición, rendición de cuentas, sensibilización, etc, etc, etc. ¿Sí? Voy a seguir. Amigos, perdón, la propuesta de valor. ¿Cuántas veces hemos oído la propuesta, la famosa propuesta de valor? No es tan complejo, no es tan complejo trabajar una propuesta de valor. Una propuesta de valor es una mezcla de quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, de qué manera y qué es lo que necesitamos. Son preguntas. Si esto se responde de manera muy clara, y quizás uno de los, yo diría, defectos que hemos tenido en el tercer sector durante muchos años es complicar en exceso con nuestros tecnicismos, con nuestro vocabulario, esas peticiones y esas propuestas de valor. Para mí, una propuesta de valor tiene que ser muy sencilla. Somos esto, hacemos esto, tenemos este problema, necesitamos tanto y lo vamos a hacer de esta manera. ¿De acuerdo? No tiene que haber gran cosa más. Lo podemos hacer muy complejo, lo podemos hacer muy simple. Pensad que los donantes muchas veces no entienden nuestros tecnicismos de gestión de proyectos, porque es que no lo entienden y no se la van a leer. Ellos quieren saber muy fácil con este dinero qué es lo que vamos a conseguir. Otros te van a exigir un poquito más de rendición de cuentas. Nosotros tenemos una organización cliente, que un gran donante, pues resulta que había sido director de una gran organización de cooperación internacional sobre terreno.
Entonces, es una persona que exige mucho cuando le pides y sabe de qué habla. Y cada vez que se le presenta algo para colaborar, te pide de arriba abajo los presupuestos. Si hay que hacerlo, se hace, pero no es lo habitual. Pero quizás la responsabilidad más grande que tenéis es precisamente saber encontrar ese vocabulario común con este donante. Ah, recordad que sois ese puente, ¿vale? Estamos vehiculando lo que el donante quiere hacer respecto al mundo y su impacto en la sociedad. Tenemos una necesidad, ¿vale? Todo esto, ya os pasa, sabéis que la presentación está disponible. Solución creíble. Ojo, porque esto es uno también de los defectos que durante mucho tiempo el tercer sector hemos tenido. Soluciones que no son creíbles o que son realmente complejas de alcanzar. A veces hemos pedido demasiado, a veces hemos pedido demasiado poco. Hay que ser muy realistas cuando le proponemos una petición y una colaboración a un donante, ¿vale? Y la solución tiene que ser creíble. Y si cuando acabamos el proyecto no funciona, hay que tener el valor para decirlo. No ha funcionado, ¿vale? Y esto también es algo que yo creo que es importante. De cara a la transparencia, de cara a la honestidad con el donante, hay que decir, no ha funcionado, ¿vale? Yo cuando trabajaba en cooperación internacional, algún proyecto no funcionó y nos ofrecimos a retornar la donación. Es decir, mira, am, no ha funcionado, no nos ha ido bien este programa de escolarización, por ejemplo. Ha sido un desastre por esto, esto y esto y esto. Te ofrecemos a que te retornemos el dinero. No digo que esto se tenga que hacer, ¿eh? Pero esa transparencia yo creo que es imprescindible. Identificar el problema. Es algo que a veces también nos olvidamos o entramos demasiado en la poesía y la verborrea. No, el problema tiene que estar súper identificado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la causa de este problema? Y si hay que ser beligerante, hay que ser beligerante y explicar pues, que de dónde vienen esos problemas. Viene del sistema público, viene de lo que sea, pero hay que explicarlo. Las causas son importantísimas. El problema y los efectos, ¿vale? Como veis, ilustramos. Recordad que en la primera sesión os pregunté ese storytelling. Explicad con vuestras propias palabras qué es para vosotros vuestra organización. No era algo gratuito, ¿de acuerdo? Es algo que tenéis que tener muy claro, porque los donantes ah, tienen un instinto y lo saben. Cuando no transmitimos con alma y con pasión lo que es nuestro trabajo, se nota. Se nota el cortapega, se nota el chat GPT. Y cuando estamos transmitiendo este problema, cuando estamos haciendo una petición y una propuesta de valor, se nota. Se nota que hemos copiado un texto que hace 15 años que es el mismo. Y lo hemos vuelto a poner en el mismo dossier. ¿Vale? Trabajad esto, porque es importante. Renovad ese lenguaje, renovad ese mensaje. Ah, se acaba convirtiendo, porque nunca tenemos tiempo de trabajar y es normal. No, no, sí, Adán, te ríes, pero es que es cierto. O sea, ahora voy a tener que volver a redefinir lo que era este proyecto con nuevas palabras y bla, bla, bla. Buah, es un trabajón, se tiene que hacer, ¿vale? Sigamos. Factor emocional. Importante. ¿Qué pasa? Y esto también tiene que estar en la propuesta de valor. ¿Qué pasa si no solucionamos este problema? Eso es lo que va a pasar. Y esto también es algo que a veces nos olvidamos. ¿Mm? No sé si fue en la segunda sesión o la tercera que os comenté lo que el presidente de la Coordinadora Catalana de Fundaciones dijo una vez en una charla en la que estuve. Si hoy paramos de trabajar el tercer sector, el mundo se para. Esto es un caos, ¿vale? ¿Qué pasaría si esto no se hace? Importante a la hora de la propuesta de valor. El factor emocional. Los donantes tienen un factor emocional muy importante. ¿Cómo solucionarás? ¿Cómo demostrarás que lo has solucionado? ¿Vale? Vamos llegando a esa parte de rendición de cuentas. Tenemos que demostrar que hemos hecho esto y tenemos que demostrar que hay un impacto. ¿Mm? Sigo, porque vamos ahí más o menos. Datos y cifras. Evidentemente, como os ponía en el ejemplo de ese donante de
exdirector de un, de un equipo de intervención en un país de cooperación internacional, am, su exigencia era muy alta. No tenemos por qué dar un informe extremadamente desarrollado. Pero cuanta más transparencia, cuanto más vea el donante de que con esto he logrado esto y se ha hecho esto en este tiempo, me ha costado esto, etc., etc., va a ser mucho más fácil que esa relación de confianza que siempre necesitamos, pues vaya creciendo. ¿Sí? Voy a seguir un poquito. Siempre es el factor emocional lo que impulsa la donación. Con matices. No sé si recordáis que os comenté en algún momento que nosotros vemos dos perfiles claros, sobre todo a nivel generacional. Las generaciones ya boomers, ¿no? Estas de más de 60 y tal, hay un factor emocional, pero hay también una obligación moral de dono porque puedo y ya que puedo lo hago, ¿vale? Esto también es importante, esta psicología a la hora de presentar las propuestas y rendir cuentas. Y en cambio la generación más joven sí que es más emocional en el sentido de esto es extremadamente injusto, tengo que hacer lo que pueda para cambiar el mundo, ¿vale? Y esta mezcla es la que también tenemos que trabajar para saber qué perfil de donante tenemos. Preguntas interesantes que siempre os proponemos, nosotros proponemos a las organizaciones para que encuentren esa manera de comunicarse personalizada con esa propuesta de valor personalizada para el donante. ¿Es una persona que necesita más estadísticas o tiene más feedback con vosotros si le envío una historia de vida? ¿Le estoy tocando el corazón o es una persona que necesita un desglose de presupuesto? Muchos palabras, esto siempre me hace gracia. Esos tecnicismos que decíamos, ¿vale? Ofrecemos muchos tecnicismos o lo entiende. Hablamos de cómo la organización hace las cosas o de cómo el donante nos ayuda a solucionar el problema. Esto también, esas memorias que enviamos, ¿no? En el que describimos de arriba abajo la intervención. Cuidado, cuidado, porque nos perdemos en no explicarle al donante cómo ha conseguido cambiar ese proyecto. ¿Mm? Nos centramos mucho en... Perdona, que tengo un problema de pantalla. No lo sé. Ahora, nos centramos mucho en los tecnicismos y poco en esa identificación emocional. Políticas, protocolos y procesos en por qué tú estás aquí y por qué es importante. El donante a veces nos puede ayudar a cambiar la manera de trabajar internamente. Cuando lo invitamos a un evento, cuando viene una visita de proyecto, es importante escucharle, porque así nos permite reconectar un poquito. Voy a utilizar una palabra un poco polémica, que es la endogamia. Las organizaciones a veces pecamos de endogamia. Solo nos escuchamos a nosotros mismos. Siempre hacemos lo mismo porque hasta ahora funciona. Y no toquemos eso porque ya sabéis de lo que hablo. Porque si está bien, no lo toques. El donante puede ser una pieza clave en ese cambio que podemos necesitar, ¿vale? En esa frescura, en esa revitalización de protocolos y proyectos. Voy a seguir. Nos queda poquito ya. Vale, seguimiento y rendición de cuentas. Lo hemos trabajado un poquito, pero internamente. Recordad que también hablábamos mucho de la cultura de la filantropía en esa primera sesión. Esto nos puede ayudar también a mejorar esa cultura de la filantropía. Esas, nosotros os decimos reuniones semanales, las hacéis cuando podáis, evidentemente, ¿vale? Pero documentad siempre cómo van vuestros proyectos y también compartid desde fundraising cómo va la evolución de vuestra captación de fondos. Los equipos directivos tienen que estar siempre alerta, saber cómo va y cómo funciona y cómo evolucionan los proyectos. Revisar los objetivos económicos y ajustar las previsiones, evidentemente. La cultura de la filantropía, os lo decía en la primera sesión, pasa por compartir información entre todos. Esto es clave, ¿vale? Salid de vuestros hilos, compartid el máximo de información posible. El networking, las ramificaciones de conocimiento,
las maneras de trabajar tienen que ser lo más compartidas posibles. Vale. KPIs y métricas importantes, también los famosos KPIs. Todo esto se mide, ¿vale? No es bla, 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 no son palabras, sino que todo esto se mide. ¿Qué medimos en un programa de fundraising? ¿Qué medimos en un programa de grandes donantes? Evidentemente, total de euros recaudados, ¿no? Reuniones que hemos tenido con la persona. Veréis que nuestras métricas de Veritus son un poquito diferentes. Peticiones, donaciones cerradas, cuántas llamadas hemos hecho. Esto casi es más de marketing, ¿no? Pero se da en los equipos de fundraising, es bueno, ¿a cuántas empresas has llamado? ¿Cuántos leads tienes identificados? Gente que ha dado tu correo en la newsletter. ¿Cuántos de estos han pasado ese proceso de conversión, ¿no? ¿Cuántas llamadas de discovery, sobre todo, por ejemplo, con los equipos de telemarketing, ¿no? Que cogemos bases de datos y empezamos a llamar a diestro y siniestro porque nos han vendido una base de datos, etc, etc, etc. Desde Veritus, evidentemente, pues hay métricas que son compartidas, pero otras que son importantes. Total euros recaudados, como veis, pues es una métrica compartida. Interacciones significativas. Vale. Lo vamos a ver un poquito con detalle. Una interacción significativa, nosotros llamamos Meaningful Connection, es un indicador. Es un indicador de madurez en nuestro programa de grandes donantes. ¿Qué es una Meaningful Connection? Una interacción significativa. Es cuando hemos tenido un contacto con un gran donante que nos ha llevado más allá de esa mera relación superficial que tenemos. Cuando hemos averiguado algo más sobre sus motivos, sus pasiones, sus intereses, cuando ha mostrado más predisposición para hacer una donación, ¿de acuerdo? Esto es una métrica para nosotros. Si nos lo hemos encontrado por la calle y le hemos saludado, esto no es una interacción significativa. Si hemos tenido una reunión en la que nos ha explicado, ha conocido más en detalle el proyecto e incluso ha verbalizado la capacidad de hacer un donativo, esto es una interacción significativa. Evidentemente, cuantas más interacciones significativas, cuantas más meaningful connection, es decir, conexiones que tienen sentido, meaningful connections, tengamos, más sano está nuestro programa de grandes donantes. Llamadas de fidelización. Estas llamadas de fidelización son estas llamadas para nosotros en las que vamos a llamar a ese donante para ver cómo está, para preguntarle si quiere colaborar, lo que sea, ¿vale? Pero forma parte también de una métrica. Las peticiones efectuadas. Si trabajamos el plan para cada donante. Si no tenemos un plan, no tenemos un programa de grandes donantes, ¿vale? Esto está claro. Una métrica es un plan para cada gran donante. Diferencias de ingresos para cada donante de año a año. Recuerda que en la segunda sesión sobre todo vimos el tema de la value attrition y la donor attrition. La métrica de diferencia de ingresos para cada donante de año en año es un gran indicador. Es una cosa que tenemos que evaluar. ¿Este donante daba lo mismo en 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25? Sí, no, sube, baja. Este ejercicio es clave, ¿vale? Para ver cómo está funcionando vuestro programa de grandes donantes. Voy a seguir un poquito más, que si no, no nos quedará tiempo para preguntas. ¿Qué es una Meaningful Connection? Pues esto está en inglés, disculpadme, ¿vale? No lo tenía traducido, pero ya os lo traduzco yo. Una conexión significativa es cuando con un donante obtenemos más información sobre él. Cuando a través de esta relación nos hemos aproximado más a un posible donativo por su parte. Cuando le hemos ayudado a que esté más involucrado, puede convertirse en un voluntario, puede formar parte del patronato, nos puede dar un contacto en una empresa, lo que sea. Esto es una meaningful connection, ¿vale? Y es algo que hemos buscado, ¿vale? Es decir, tenemos un objetivo. Nuestra relación con los donantes tiene un objetivo, ¿sí? No nos olvidemos, no es algo frívolo. Es algo que siempre lo vamos a trabajar de manera profesional. Esto a mí me pasa muchas veces con muchos de los profesionales, de los fundraisers con los que trabajo, que se acaban convirtiendo en amigos. No, no sois amigos de los donantes. Evidentemente, si lo sois, ¿vale? No pasa nada. Pero no olvidemos que en este trabajo hay que ser profesional y tenemos unos objetivos, tenemos un plan
objetivos económicos, ¿de acuerdo? Y esto siempre es importante. Por lo tanto, vamos a buscar esas conexiones significativas de manera premeditada. Invitaciones a eventos, llamadas, lo que sea, ¿vale? Pero forma parte de nuestro método, y recalco la palabra método de trabajo. Es un método, requiere disciplina y requiere organización. ¿Cómo podemos conectar significativamente? Por diferentes canales. ¿Bien? Email, texto, videoconferencia, notas personales, muy importantes. A veces nos olvidamos esas notitas personales. Oye, mira, he visto este libro. Esto puede ser perfectamente un touch point personal que creo que te puede interesar porque es sobre esto, sobre lo demás. Me dijiste que te interesaba esta cuestión. Pues mira, he encontrado este libro y te lo mando. ¿Vale? Esto se puede hacer. Voy a seguir un poquito más y ya nos acercamos al final. Para ello, el donante tiene que estar cualificado, ¿vale? No saltemos de un paso a otro, no demos por hecho, es decir, cualifiquemos al donante. ¿Por qué? Porque le vamos a tener que otorgar un tiempo y tenemos que saber qué tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces? Que la gente se confunde. ¿Por qué? Porque tengo muy buen rollo, me perdonaréis, con un donante, pero es que es un donante que no tiene capacidad económica para llegar aquí. Pero claro, es muy dicharachero, es muy simpático, me ha explicado su vida, tiene una tía aquí, ¿vale? Bla, bla, bla. No caigamos en este error de que esa relación personal ocupe más tiempo del que debería tener, ¿vale? Y evidentemente, pues estás buscando esas motivaciones y tienes que saber lo que le interesa y cómo hacérselo llegar. Esto ya nos lleva un poquito a la temática de la siguiente sesión, de la quinta y penúltima, que es el Permission-Based Tasking. Veréis que una de las cosas que os vamos a enseñar es las preguntas abiertas y la curiosidad. Yo sé que esto muchas veces parece muy, muy americano y a mí uno de mis retos cuando explico todo esto es trasladarlo al vocabulario, a nuestra cultura, a nuestra manera de entender y trabajar. Pero la curiosidad para los americanos no mató al gato, al revés. Para los americanos la curiosidad es clave, de preguntar siempre al donante sobre aquello que, básicamente desde una perspectiva profesional y de gran donante, nos puede interesar. ¿Qué le motivó? Si tiene hijos. Cosas, evidentemente, vamos a pedir permiso siempre para preguntar esas cosas, ¿vale? Pero vamos a ser curiosos sobre esta persona, vamos a intentar conocerle, ¿sí? ¿Qué es el Transactional Fundraising? Esto ya lo vimos, pero voy a ir a la parte de Transformational Giving, ¿vale? Y aquí vamos a ver un poquito cómo se estructura un plan de comunicación para esos donativos transformadores. Los donativos transformadores son aquellos que nos han exigido un trabajo extremadamente artesanal y personal con un donante. Yo creo que seguro en vuestra organización tenéis, y olvidémonos aquí por un momento de las cifras, ¿vale? Olvidémonos de si da 1000 o si da 20.000. Da igual, siempre tenemos a ese donante top que da mucho dinero, ¿vale? Es esa persona la que vamos a intentar trabajar para que sea ese candidato a hacer ese donativo transformador, ¿vale? Evidentemente vamos a ver si vamos a investigar esa capacidad económica, ¿vale? Pero tiene que ser una parte activa de nuestra organización. Y le vamos a intentar, vamos a hacer que viva nuestra organización, ¿vale? Yo estoy seguro que en mente tenéis en vuestra base de datos alguno que dices, es que este señor que siempre, o señora, da igual, o familia, dan mucho, les interesa un montón, participan en esto, participan en lo demás. Ese es nuestro caballo ganador, ¿vale? Requiere de muchísima confianza. La confianza es una cosa que va a tener que trabajarse, la confianza con este donante, ¿vale? Tiene que confiar al 100% en todo lo que hacemos. Y tenemos que identificar en nuestra propia organización qué es aquello que le podemos ofrecer. Son un perfil de donantes que generalmente les motiva mucho una cosa muy concreta durante un tiempo, ¿vale? Vamos a proponerles que, por ejemplo, durante un año financien las horas de intervención en este proyecto o el equipamiento para una sala de fisioterapia, lo que sea, ¿vale? Pero hay que buscar, hay que saber encontrar no ese talón de Aquiles, al revés, ¿no? Esa motivación única que tienen para ese proyecto concreto, ¿sí? ¿Cómo tenemos que trabajar?
tenemos que cuidarlos de 2 a 3 veces más que la mayoría de otros donantes. Los planes estratégicos son a más largo plazo, ¿vale? Entre 24 y 36 meses. Requieren de mucha más información, de mucho más detalle. Porque van a hacer, pensad que si van a hacer un donativo alto, generalmente quieren conocer al máximo cómo funcionan los proyectos. Como veis aquí, tiene que ver en todo momento qué va a pasar con su donativo. Y para mí, una de las claves es ese engage the donor beyond giving money. Es lo que os estaba comentando. Este donante tiene que estar vinculado de alguna manera más con lo que hacemos. Tiene que haber su participación de alguna manera en algún proyecto en la vida de la organización. ¿Mm? Y eso también forma parte de la responsabilidad de la gestión de un posible candidato a un donativo transformacional. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Si no, ya pasamos a la última diapositiva. ¿Vale? Veis aquí que se menciona el Donor Impact Portfolio. El Donor Impact Portfolio, voy a buscarlo porque creo que os puede ser de ayuda. Es básicamente un catálogo de proyectos que necesitáis para poder ofrecer a los donantes. Tenéis que saber, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí, mirad. ¿Qué cuesta un proyecto? Gastos directos, gastos indirectos. ¿Qué parte de financiación tenéis garantizada? ¿Y qué financiación necesitáis? ¿Vale? Esto os va a hacer la vida mucho más fácil cuando empecéis estas relaciones. Esperad que esto no se me abre. Con estos donantes. Porque ya tendréis ese, digo, catálogo de manera muy simple, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un Excel. Fijaos. Que nosotros, normalmente esto muchas organizaciones ya lo tienen, pero yo creo que os puede servir. Mirad. Lo que no os podéis permitir es es decir, el no saber qué vamos a ofrecer a los donantes, ¿vale? Tenéis que saberlo en todo momento. Y esa es una de las responsabilidades más grandes que tiene un fundraiser. ¿Con qué puede colaborar un donante? Si no lo sabemos, el fundraiser está bastante perdido. Como veis aquí, esto es algo muy simple. Programa X tiene un presupuesto de tanto. Overhead, estos son los gastos indirectos. Ya comentamos en su momento el tabú de los gastos indirectos, ¿vale? Nuestro fundador de Veritus cada vez hace más hincapié en que hay que decir sin ningún tipo de problema que hay gastos indirectos que en realidad no son indirectos, sino que son gastos que necesita el proyecto. Y aquí veis los totales en especies, lo que puede haber, y las necesidades. ¿Cuánto necesita ese proyecto para financiarse? ¿Vale? De esta manera vosotros vais a tener toda esta información de qué poder ofrecer al donante. Si el programa X de equipamiento tiene un presupuesto, vamos a necesitar 100.000 euros este año, ¿vale? Con unos gastos indirectos de, qué sé, 10.000, vamos a poner ese 10%, 15%, 10, 15.000. Tenemos una subvención pública que nos va a cubrir 70.000 y necesitamos 30.000. Esto el fundraiser lo tiene que saber. Y tiene que saber que va a cubrir esos 70.000 y esos 30.000 y esos 15.000 de gastos indirectos. Esto lo podéis hacer para todos los proyectos, no hay ningún problema. De nuevo, esa visión de rompamos los silos, rompamos las barreras entre departamentos. No puede ser que un fundraiser no sepa los presupuestos anuales de los proyectos y las partidas que hay. Lo tiene que saber porque lo tiene que vender y lo tiene que defender. Así de claro. ¿Vale? Y bueno, pues ya llegamos al final de esta sesión. Son las 12:10. Como siempre, 10 minutos para preguntas y reflexiones. Adán, le estás aquí echando un vistazo, te lo pongo más grande.
No, 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 es que está bien esto también, ¿no? Que a veces vamos con una cantidad en la cabeza y igual no tenemos claro tampoco pues el desglose y Hay que demás. No está. saberlo. Mm. Hay que compartir esta información, porque es que el fundraiser lo tiene que saber todo. Mm, Porque si no es capaz de justificar o de explicar un gasto a un donante, pues vamos mal. Evidentemente, según el nivel de profundidad, ¿vale? No, claro, sí, sí. no tiene que ser un financiero, pero tiene que poder justificar si 15.000 van Ya, aquí ya. porque con estos 15.000 se hace esto, esto y esto. Sí. Ujú. Vale, perfecto. Pues a partir de aquí os dejo estos 10 minutitos para dudas, preguntas y compartir un poquito reflexiones. Sí, Nancy. ¿Qué tal, ¿Se Manolo? escucha? No te Hola. hemos visto en toda la sesión. He llegado tarde y he seguido tapadito. No, no pasa nada, no me voy a chivar. Eh, un poco ahora sobre este punto final de estas donaciones que nos permiten la transformación. Ujú. Comentar un poco la experiencia que nosotros hemos tenido recientemente. Vale. Y aunque ahora mismo estamos poquitos, pero por si coincide o tú lo habrás vivido mucho más. A nosotros se nos ha dado que hemos llegado a encontrar en los últimos años un par de entidades que nos han hecho donaciones de este calibre, que nos han permitido otros tipos de proyectos en la que Mm, ¿cómo digo? No, nos lo hemos encontrado, lo hemos cuidado, por supuesto, la organización, la programación, esa planificación, pero hemos intentado darle toda esa atención y incluso lo intentamos mantener después, pero nos lo hemos encontrado como que era un inicio, porque han sido Ujú. empresas, un inicio de su proyecto social Ujú. que empezaban, cuento con una dotación, este año vamos a hacer algo, pero para Ujú. el año que viene ya me estoy embarcando en mi propio proyecto, ya he completado, me he convertido en fundación, Ujú. tengo mi objetivo, lo tengo que repartir. Entonces, vemos que somos una puerta para Ujú. ellos, para empezar, una puerta de confianza, donde empiezan con su actividad filantrópica, vamos a utilizar la palabra, el concepto, Ujú. pero después ese trabajo que tendríamos que hacer para mantenerlo, fidelizarlo, se ve Ujú. completamente afectado porque su interés es Porque completar su desarrollo y llevar su se- propio proyecto. claro, se convierten en competencia. No, yo no digo que se convierta en competencia, pero sí es una puerta a la que voy a llamar ya de otra Ujú. manera. Yo ya no lo voy a llamar para una donación de 5.000 euros al año o para una Ujú. donación de... Porque ellos tienen su proyecto. Tengo que acercarme a ver si encajo proyectos míos con el suyo para que puedan estar incluidos o tengo que acercarme para cantidades más pequeñas. Ujú. Pero ocurre eso, que bueno, que no lo... que que no me dura como para tratarlo como un donante de ese calibre. No sé si a los demás compañeros les ha podido ocurrir y se nos da, vamos, las dos gordas últimas de los últimos años ha sido esa circunstancia. Algunas no ha sido gorda, pero sí hemos podido mantener una categoría de donante grupo A, pero no transformador. No transformador, pero estas dos sí. Porque habéis pensado en plantear cuando empiezan estas colaboraciones, cuando os las plantean o cuando detectáis en plantear una alianza a más largo plazo en lugar de un proyecto concreto a un año y decir, mira, ok, fenomenal, pero vamos a trabajar a 3 años vista. De aquí a 3 años, ¿vale? Año uno vamos a conseguir esto, año dos tal y año tres tal, por ejemplo. E ir, No, planificado no, planificado no. Es verdad que yo en mi entidad, que puede en nuestro entorno puede que parezcamos que somos grandes, pero es verdad que nos manejamos con hábitos pequeños. Lo que tú, bueno, yo vi la sesión del jueves pasado, la vi ayer por la tarde porque no pude asistir.
Y era porque estaba en otras cosas del trabajo. Desgraciadamente no era porque Ajá. estuviera en la feria, que era Jueves de Feria en Sevilla, pero yo estaba en otras cosas de trabajo. Quitemos el mito ese de que la gente va a la feria. No, 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 no. en Sevilla se trabaja. Yo no he pisado la feria, pero Bueno, lo yo tengo que estaba... decirte nada, una anécdota, una anécdota. Yo estoy sí. trabajando unos temas en Navarra Ujú. y literalmente me han dicho, olvídate del julio, que es los Sanfermines, que no sé qué. Claro. He dicho, no plantees nada, pero nada, durante todo el mes de julio. No, no, pues aquí en Sevilla tú puedes llamar que la gran mayoría te va a atender. Hay quien se adapta un poquito y quien no va ni siquiera a la feria, como en mi caso, como te digo, ¿no? Sí, que sí, que sí. Pero eso la estaba viendo ya y perdona, pero se me ha ido el hilo. No es por culpa tuya, es culpa mía, por haber metido lo de la feria. Pero lo intentamos, no lo planificamos en lo que iba. Seguimos utilizando o desenvolviéndonos como entidad pequeña, aunque pueda parecer que paz y bien en su entorno es mayor, y en el que cojo las palabras que tú decías ayer. Tú lo mencionabas como mejor un senior que sepa trabajar a dos juniors. Pues no, es que por desgracia el sector, tú dices, yo necesito manos y necesito presencialidad, con lo cual no puedes planificar de la manera que tú nos planteas. No puedes porque te cuesta la misma vida. Yo mi trabajo me lleva a tener que vivir el segundo y el minuto y la hora. Yo intento programar la semana que viene y se me cambia porque las necesidades de mis compañeros hacen que cambie. Puedo programar de otra manera, pero en ese dato cuesta, con lo cual nosotros nos encontramos, y lo voy a decir así, nos encontramos con estos donantes, los cuidamos, intentamos hacer como dice Adán, que la persona para las que trabajamos y por las que trabajamos le muestren también la necesidad, si no de un modo directo, siempre visitarán los centros, siempre conocerán a las personas por las que, porque como él ha dicho, es verdad, ahí te transmiten verdad. Y, y lo vamos incorporando y vamos apelando a esa emotividad, intentamos saber, pero es verdad que las dos últimas ocasiones, pues lo que hemos sido, no voy a decir, hemos sido el puente entre que su proyecto social se convierte en un proyecto propio, que después resulta que lo tienen que compartir pues con actividades en países donde están trabajando también, porque son empresas que tienen una actividad internacional. Entonces tú te ves y dices, bueno, ¿y ahora cómo continúo? Yo quiero seguir, seguimos con ellos. Le procuramos actividad de voluntario de su corporativo de su entidad, seguimos en contacto, le pedimos a lo mejor de otra manera, pero es verdad que en lo económico ya casi nos dicen, está limitado, tengo que hacerlo de esta manera, tengo que reenfocarlo todo y mantenerlo en lo más alto, pero considerándolo como, no considerándolo previendo que la cuenta va a ser más baja, aunque nosotros lo queremos mantenerlo más alto porque no sabemos que vamos a encontrarnos más allá. Probad lo que os he comentado. Cuando empecéis estas relaciones, plantead proyectos a 3 años mínimo, Ujú. ¿vale? Vale. Evidentemente esto hay que trabajarlo, ¿eh? Es decir, tienes que plantear muy bien cómo irá ese proyecto, presupuesto 3 años, resultados a 3 años, etc, etc, etc. Porque si no, sí que es cierto que esto pasa. Como también pasa, que esto también seguro que lo habéis visto o vivido, entidades que se empiezan a crear por familias que tienen una problemática, se crea una fundación o una asociación, luego la manera de trabajar chocan, hay una escisión, se crea otra para hacer exactamente lo mismo pero a su manera, y ahí entonces es cuando estos son muy malos, nosotros hacemos peor, y ahí, es por eso te decía inicialmente, ¿no? Que a veces se transforma en competencia algo que ha nacido del mismo lugar. Vale. ¿Qué más? Nos quedan 10 minutitos. No, somos poquitos, ¿eh? Cada vez somos menos. Os acabaré haciendo una tutoría personalizada a cada una. Pues nada, si no hay más comentarios, no hay más preguntas. am, la tarea muy sencilla, ¿vale? Tengo que actualizar muchas cosas en la plataforma, me da culpa, pero en breve me voy a poner a ello.
Me gustaría que diseñarais un plan de comunicación. Ya, supongo que ya os lo imaginabais, un plan de comunicación para un donante de nivel A, de nivel B y de nivel C, ¿vale? Cada uno con intereses diferentes, evidentemente con vuestra organización, ¿vale? Tenéis, pues imagina, 3 proyectos diferentes, 3 canales de contacto preferentes, ¿vale? Y 3 objetivos económicos en función de lo... Podéis coger casos reales, ¿eh? Podéis coger vuestra base de datos y decir, mira, tenemos este y este y este. Vamos a trabajar sobre algo real, a ver qué le podríamos plantear y enseñar a este gran donante. Y la semana que viene, antes de empezar, lo podemos comentar muy, muy rápido, antes de entrar en el tema del Permission-Based Tasking, ¿vale? Que ya os avanzo que va a generar bastantes preguntas, porque es una metodología rara y probablemente os haga coja a alguien de vosotros y hagamos un roleplay en directo, coja a alguien de cobaya y haremos arte y ensayo para que veáis cómo funciona esto. Imaginad si es raro que es una metodología patentada, ¿vale? Es decir, bueno, los americanos lo patentan todo, también eso es verdad, pero es una metodología patentada. Así que no se puede usar sin consentimiento casi casi, ¿vale? Y nada, pues por mi parte, nada más. Si no tenéis más dudas ni queréis comentar nada. Una cosa, Ignasi, del tema de las tareas, ¿no? Yo, a ver, al estar en la sesión no hay problema porque yo lo apunto y demás, pero sí que, por ejemplo, en la 3 que a mí me preguntó la compañera, y bueno, no hago nada porque está en la sesión colgada y se puede ver, ¿No capturamos. está escrito? No está escrito. La tarea 3 no estaba escrita. Vale, ¿Vale? O sea, no está escrito lo que lo pides que hay que para la hacer. Sí, tarea. sí, sí, está claro, está claro. Vale, No pues se lo pasa comento. nada porque casi yo capturé el trocito de vídeo donde la explicabas y se lo envié, pero bueno, que No, y yo lo hablé con Raquel de Plena Inclusión bueno, pues voy a intentarlo subirlo yo mismo, ¿vale? Tarea 3 y la de hoy también, porque teóricamente yo no, y lo que a tengo. veces si no lo haces en ese momento, luego cuando la vas a querer hacer, pues te viene bien refrescar un poco qué es Sí, lo sí, que está pedías o claro. cómo lo explicabas o demás. Vale. Vale. Vale, pues voy a intentar subirlo hoy Y ya que y somos pocos, voy a preguntarle al compañero Manolo de qué entidad es, porque bueno, yo soy muy aficionado a ir a Sevilla, no a la feria, pero sí que tengo vinculaciones con Sevilla y voy bastantes veces al año y así, pues de paso, la próxima vez que vaya igual puedo visitaros. Sí, soy de paz y bien. Ah, paz y bien. Me parecía que te había escuchado así, pero no la conocía y por eso, Cuando quiera, cuando muy quiera. bien. Yo estoy en lo que es las oficinas, que estamos en Sevilla capital. Los Ujú. centros los tenemos repartidos por diferentes localidades de la provincia, pero Mm, cuando quiera. Si vienes con poco tiempo, nos vemos por aquí, y si tienes más tiempo, puedes visitar algún centro. muy bien, muchas gracias. La invitación es para todos los compañeros también. Pues Y para muchas ti gracias, también, Manuel. así. Bueno, Nada, Lo mismo aquí en Asturias, ¿eh? nosotros estamos en un pueblo de Sevilla, en el Piso del Alcor. Te digo lo Gracias. mismo Ajá, que La Manolo, cuando compañera, gracias. quiera, muy bien. tú puedes pasar por Gracias. aquí. Muy bien, gracias. la siguiente sesión, si no lo tengo mal, es el día 5 de junio, ¿verdad? sí, es la que tengo apuntada 5 de también. junio. ¿Un Sí, viernes? No, jueves, es jueves también. 5 de junio, sí. Sí, sí, ahora os dejo tranquilos 2 semanitas buenas, 5 de junio, jueves, sí. Sí, 5 de junio, sí. ¿verdad? Muy Vale, bien. genial. Vale, pues muchísimas gracias por venir. Nos Sí, vemos, Ignacio. nos vemos el Nada, 5, ¿vale? a vosotros. Hasta la próxima. Cualquier cosa me podéis encontrar por LinkedIn, ¿vale? Y me habláis por ahí, me conectáis y os echo una mano en lo que pueda. Gracias. Hasta la Venga, próxima cuídate. entonces. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta luego.